Hola, antes de comenzar con el video quiero invitarte a suscribirte a este canal, activar la campana de notificaciones y darle like al video para traer más contenido. Estamos en este momento en conversaciones para la fecha de octubre, todavía no se ha cerrado de manera definitiva. La de noviembre ya está cerrada, tenemos 2 amistosos en Rusia, justamente con Rusia y con Chile, así que Perú tiene esos 2 partidos ya fijos en el medio de. Así es, gente, como lo acaban de ver, y es que el día de hoy se acaba de hacer de manera oficial, y es que la selección peruana de fútbol tendrá partidos amistosos ya confirmados para noviembre, y amistosos que son completamente importantes porque se enfrentará a la selección de Rusia en Rusia y a la selección de Chile en Rusia, es decir, esos 2 partidos se enfrentarán en el país gigantesco llamado Rusia, unos partidos que son realmente muy importantes. A ver, esto pasará después de la eliminatoria y hay algo importante que muchos están teniendo en cuenta. ¿Y por qué Perú se anima a tener esos tipos de amistosos recientemente cuando prácticamente ya está fuera del mundial? Y es que realmente viene por un detalle: Perú no se considera todavía fuera del mundial, y no lo digo por el tema de la tabla, lo digo porque actualmente hay reclamos que están beneficiando y que están todavía, digamos, teniendo en cuenta a Perú como posible, inclusive mundialista, porque realmente existe la gran posibilidad de que Perú pueda ir al mundial, sí, porque se están realizando reclamos de por medio tanto a Bolivia y tanto a Venezuela, porque sabemos los problemas y los conflictos que hay. Ahora, no solo esto, sino que actualmente hay conflictos sociales con otros países que obviamente no quieren que vayan al mundial. Hay países con conflictos sociales que prácticamente están prohibidos y vetados en Estados Unidos, y entonces, teniendo esto en cuenta, la FIFA sabe de que tiene que hacer todo lo posible para sacar a estos países, para no tener problemas con Estados Unidos, y aparte también porque no le conviene. Imaginemos que clasifique un país que está vetado en Estados Unidos, no van a poder ir hinchas, entonces eso no va a ser nada rentable para la FIFA. La FIFA lo que busca es rentabilidad. Busca que la fiesta del fútbol se viva, y no le conviene que vayan países que técnicamente no tienen posibilidades económicas o están vetados en Estados Unidos. Y uno de ellos es tanto Irán, Pakistán, entre otros países. Y también tenemos que considerar a Bolivia, que está con un reclamo de por medio. Y aparte, Bolivia no tiene los medios económicos para poder asumir. El país está en crisis y sería prácticamente darse un lujo de ir a un mundial y ver a su selección. Es por esa razón de que se está considerando bien estos reclamos. Perú ya es consciente de todo esto. Perú es consciente, él sabe que puede ir al mundial de esta manera, y es por ello que se están tomando todas las atribuciones posibles y preparándose para poder enfrentarse a países importantes que obviamente tienen grandes niveles. Sabemos que tanto Rusia y tanto Chile son países que prácticamente están en un nivel considerable para medir fuerzas con Perú. Ahora, la idea es esta. La idea es la siguiente: Perú necesita sí o sí traer nuevos jugadores. ¿Y cómo lo logrará? Pues obviamente nacionalizando a jugadores y usando jugadores juveniles que ya están siendo tramitados, que ya están siendo vistos, que de hecho tanto Ricardo Gareca los trabajó en su momento, y también Chemo del Solar trabajó con jugadores de la sub-20 que obviamente tienen un nivel alto e importante para poder llegar al nivel que uno espera, al nivel que uno realmente quiere, y poder enfrentar a estos jugadores. Ahora, hay algo también que se tiene que considerar, que estos 2 amistosos son importantísimos porque Perú también va a medir sus fuerzas contra selecciones que técnicamente son de un top importante. A ver, Rusia no es una selección cualquiera, es una selección que realmente inclusive en su mundial llegó hasta cuartos de final, siendo la sorpresa, porque normalmente Rusia no se habla mucho de fútbol, pero sabemos que son grandes deportistas, y eso lo han nombrado y lo han hecho evidente con su prácticamente participación en el mundial del 2018. Ahora, algo que Perú técnicamente tendría que evaluar y ver bien es qué jugadores usará en esos amistosos, porque a ver, los amistosos son para poder probar jugadores, y de hecho se tienen que considerar y ver bien esta situación, porque en caso contrario, imaginemos
que van a seguir jugando los mismos y esto no sería algo que pueda de hecho tener muy importante. Perú necesita sí o sí tener a jugadores que puedan hacer el cambio importante dentro de la selección, jugadores que puedan aportarle a la selección, y en estos jugadores se tienen que probar, tanto inclusive Felipe Chávez debería jugar este partido, ya lo están considerando, porque a ver, Felipe Chávez es un jugador que técnicamente ya es titular en el Bayern de Múnich y no usarlo sería un desperdicio, sería algo que prácticamente no se podría considerar como algo importante. Porque a ver, los amistosos son para eso, para probar gente nueva, y si no pruebas a tus jugadores estrellas sería una completa decepción no probar a esos jugadores, y más si tienen un grandísimo nivel y una gran proyección, porque no es lo mismo probar a un jugador que es juvenil y no tiene nada de talento, no tiene nada de experiencia, pero solo lo quieres probar, que probar a un jugador que sabes que te va a servir en el futuro. Entonces aquí hay un dilema muy importante que se tiene que trabajar y ver. La FIFA tiene que considerar esto de una vez por todas para poder asumir y ver bien quién puede hacer ese tipo de cambios y quién puede traer toda esta importancia dentro de la selección peruana de fútbol, porque sabemos que finalmente la selección peruana necesita sí o sí cambiar toda esta estructura, cambiar todos esos dilemas, cambiar todos estos temas, porque a ver, sabemos que la selección peruana de fútbol necesita ver bien y aportarle muchísimo a la nueva revolución que se viene de jugadores, porque a ver, también sabemos que el proyecto que se trabajó tanto con Ricardo Gareca no pudo ejecutarse correctamente. ¿Por qué? Muchos critican a Ricardo Gareca por no haber desarrollado jugadores, pero lo que no saben es que Ricardo Gareca no tenía la facultad para hacer eso. El contrato que le hicieron no era para poder tocar los jugadores, él quería intervenir, de hecho hizo algunas cosas, pidió algunas cosas, pero lamentablemente no se le cedió. Ahora, cuando quiso renovar, él pidió que le dieran la selección completa, es decir, poder absoluto dentro de la selección, y es algo que no se pudo dar. Agustín Lozano no quería porque simplemente afectaba a su negocio, afectaba a todos sus intereses personales, y es por esa razón de que no se logró avanzar con la negociación. Para Agustín Lozano esto fue algo que técnicamente desató su ira, porque obviamente estás tocando el negocio, ¿no? Y esto no es algo que Agustín Lozano lo vea como bonito, lo vea algo positivo, porque técnicamente estás afectando su economía, mientras que Ricardo Gareca quería hacer bien las cosas, Agustín Lozano no. Agustín Lozano quería sí o sí ver bien esos detalles, sacar bien sus cuentas y ver bien qué es lo que más le conviene. Técnicamente podemos ver acá lucha de intereses personales, algo que siempre ha existido dentro de la selección peruana de fútbol. Por esa razón es que prácticamente también se fue de la selección peruana de fútbol Chemo del Solar, porque su trabajo era en vano. Muchos de los jugadores que desarrolló inclusive no fueron incluidos en la lista del sudamericano. ¿Por qué? Porque no habían firmado por cierta agencia que representan a jugadores y que es muy cercana a Agustín Lozano. Entonces no puedes obligar a jugadores a firmar algo que no quieren para jugar, porque a ver, lo único que haces es desanimarlos. Imagínate que Chemo del Solar hizo todo lo posible para nacionalizar a muchos jugadores y estos jugadores no fueron seleccionados. ¿Saben la decepción que habrán sentido para poder llegar a poder jugar por una selección que técnicamente ni siquiera viven acá? Jugadores que no son peruanos netamente, sino que son nacionalizados, y aparte también jugadores que se han esforzado tanto para que lleguen a la selección, jugadores que simplemente se han firmado por cierta agencia y puedan demostrar su talento. Pues esto lo vio como una ofensa y no lo toleró. Me gustaría saber tu opinión sobre todo esto, si estás de acuerdo con estos dos amistosos y si se deberían probar todos los jugadores juveniles en esta selección. No olvides suscribirte, like este video, que tenemos contenido todos los días.